Bueno, con respecto a la pregunta de Eduardo Ramos, referente a las mesas técnicas agroclimáticas, ¿qué herramientas nos pueden recomendar para generar bases de datos en cuencas que presenten diferentes microclimas en la zona andina, incluso en zonas donde solo existe crianza de camelios? Bueno, ¿cómo estamos haciendo acá en Colombia? Básicamente estamos trabajando con la información que hay disponible de la red hidrometeorológica nacional. Obviamente en muchos casos no es la mejor y pues sería sería muchísimo mejor tener más estaciones y tener como más información a la cual podamos acceder. Pero en términos de lo que estamos haciendo ahorita, básicamente se utiliza la información que hay de las estaciones hidrometeorológicas cercanas, pero sobre todo se utiliza información que ya tienen las entidades locales, que tienen las asociaciones de productores que están a nivel local. Se hace como un barrido de la información disponible y eso es lo que en última se utiliza en la discusión en las mesas. Entonces, yo creo que antes de iniciar la generación de bases de datos como tal, es hacer un barrido de qué información, no solamente climática, sino de agrícola y de otras índoles, puede servir a la discusión de estas mesas. Acá hay una pregunta de José Tata. Las consecuencias del cambio climático en la zona andina de América del Sur y específicamente de Perú es muy grave y la investigación es muy poco o nula. ¿Cómo se puede implementar un programa o proyecto que ayude a solucionar esta problemática? Sí, con respecto a esa pregunta, bueno, Perú es uno de los países priorizados para CICAS en América Latina y lo que estamos haciendo ahorita es hablando con el Ministerio de Agricultura principalmente y otros socios a nivel nacional con el fin de generar un plan de trabajo conjunto que nos permita aumentar el cúmulo de investigación que podemos tener en Perú. Sin embargo, ya por ejemplo decía, se han generado diferentes productos científicos, por ejemplo el análisis de vulnerabilidad que se hizo para Perú, ese lo hizo CIAT, y también hay otras investigaciones que ha generado, por ejemplo, el Centro Internacional de la Papa, el CIP, que también son relacionados principalmente a las series climáticas, a reconstrucción de series climáticas que se pueden encontrar y se puede tener acceso pues a ellas a través de CIP. Y yo creo que aunque puede estar disperso, ya se ha generado bastante investigación en torno a este tema y lo que nosotros desde CICAP buscamos es articular cada una de estas iniciativas de manera que sea un plan de trabajo coherente. Okay, gracias. Cristian Sánchez. En Colombia, ¿cuáles son las comunidades presentes en ASAC? En Colombia por ahora estamos trabajando con las comunidades de Popayán de la cuenca de Río Las Piedras. Sí, básicamente. Por ahora sí. Y después lo que decía Daisy, que estamos trabajando pero a nivel de gremios en Tolima, en el Espinal. ¿No? La segunda pregunta es de Luis Fernando Gómez. ¿Cómo definir una ASAC para la situación actual y cómo se diferencia para la situación futura de 2030 a 2050 progresivamente por el cambio climático? Bueno, cuando hablamos de ASAC nosotros siempre tenemos en cuenta lo que pasa ahora, pero también lo que va a pasar en el futuro y tratamos de combinar medidas de adaptación al corto, pero también a largo plazo. Y lo que se intenta hacer con esa mirada a los tres pilares de ASAC, producción, adaptación y mitigación, es
entre otros, incrementar la capacidad o la resiliencia de los productores a largo plazo. Espero que ya. Sí. Nosotros tenemos más preguntas que quisiéramos saber cómo están de tiempo. Creo que estamos bien de tiempo, ¿cierto? Falta 20 minutos. ¿Y podemos compartir más? Sí, Claro. no hay problema. Ok, esta es de Clifton, Palca y Montenegro. Dentro de los modelos agroeconómicos planteados, ¿se están considerando planes como Política Nacional de Restauración Ambiental de zonas degradadas por la deforestación indiscriminada de zonas autoandinas y ocupación urbana que generan escasez de agua, deslizamientos en masa, de quebradas, impidiendo y desarrollar proyectos productivos agrícolas en estas zonas y la adaptación de escenarios microclimáticos de atenuación de los efectos del cambio climático? Bueno, es una buena pregunta porque o sea, lo que tratamos de evidenciar es cómo trabajamos a varios niveles. Y nosotros hemos intentado de mirar cómo es trabajar directamente con los gobiernos, es el caso de Guatemala, y con qué impacto podemos tener en las políticas nacionales. Pero también a nivel local, cómo apoyar a las comunidades para formular sus planes de adaptación. Entonces, en el caso de la respuesta a la pregunta es que depende mucho de las necesidades de los usuarios, ¿no? De los socios de esos procesos. Si hay ya la necesidad de impactar la política nacional agropecuaria o ambiental, entonces allá es donde se implementa ese proceso. Está diciendo de todo. Sí. Acá tenemos dos preguntas de Luis Fernando Gómez. ¿Cómo se prepara económicamente a un sector agrícola que perderá su productividad futura por el cambio climático para que abandone o cambie sus cultivos? Se habla mucho de adaptación y ¿qué hay de la mitigación? Bueno, ¿cómo se prepara económicamente un sector agrícola? Pues digamos que hay muchas formas de abordar esa problemática como tal. Digamos, la idea desde nuestro trabajo es poderles darle herramientas a la gente, a los gobiernos, a los agricultores de cómo enfrentar, digamos, la variabilidad o cambio climático. Pero, digamos, abandonar o cambiar cultivos, eso ya podría ir, digamos, un poco más ligado a qué estrategias se están implementando para afrontar dichas problemáticas. Digamos, si se dice usar una variedad tolerante a sequía, que pues va a ser el pronóstico de aquí a futuro, entonces pues que se integre en otro tipo de actividades, pero bueno, no sé si quieres complementar ahí algo. Sí, pues ahí básicamente lo que hacemos con ASAC es evitar que haya pérdida de productividad futura, es decir, o sea, buscamos estrategias, portafolios que nos ayuden a evitar que tengamos que abandonar totalmente un cultivo, o si hay que hacerlo, poderlo hacer progresivamente. Entonces, digamos, la idea de empezar a hablar de adaptación en el corto y en el largo plazo, como decía Andrea, es que no sea un impacto muy fuerte dentro de en las comunidades rurales de nuestros países, ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta relacionada con la adaptación y qué hay de la mitigación, en la explicación que daba yo y en la explicación luego de Andrea, hablamos que una de los pilares de la agricultura sostenible adaptada al clima es la mitigación, y de la búsqueda de sinergias y co-beneficios que podemos encontrar
en las medidas de adaptación que implementamos en términos de mitigación para reducir los efectos del cambio climático por la generación de gases de efecto invernadero. Sí, y un ejemplo de esos son los sistemas agroforestales, que veo que hay una pregunta acá, que sí se usa como medida de mitigación. Sí, eso también digamos que depende mucho del tipo de práctica, o sea, no todas apuntan a los tres pilares y pues en general se habla más de adaptaciones porque también lograr avanzar en la mitigación o reconocer pues ya genera otro tipo de prácticas, digamos de medidas o formas de evaluar ese impacto que ya es un poco más difícil, digamos captura de carbono, medición de las emisiones, entonces digamos que se torna un tema un poco más complejo que muchas veces pues el usuario o las personas digamos que hay un vacío de información ahí, entonces de cierta forma no se integra ese pilar, pero pues la idea es poder abrir ese espacio justamente para poderlo abordar así sea, o sea, así sea entenderlo desde su concepto y pues si se puede aplicar desde la práctica mejor. Hola. ¿Sí? Acá tenemos la pregunta de Luisa Fernando. No, ella escribió en respuesta a Luis Fernando. Vamos a compartir aquí. Ya se habló demasiado de mitigación, es hora de adaptarse. Además, los países con bajo PIB deben adaptarse primero por su mayor vulnerabilidad al cambio. ¿Alguna opinión por parte de nosotros? Tenemos otro par de preguntas. La verdad que tenemos bastantes preguntas. Bueno, como una respuesta cortita es que la idea es de tener como de esos marcos de priorización de todas las actividades que estamos haciendo relacionadas con la SAC, es de tener procesos participativos para decidir cuáles son las prioridades de cada actor y cada usuario, y sea la mitigación o la adaptación. Acá una pregunta de Iraldín Herrera. Lo mencionaba anteriormente la estrecha relación entre productividad, mitigación y resiliencia. Mi pregunta es, ¿de qué forma se le está facilitando a los agricultores los pronósticos y predicciones climáticas o se les está prestando asesoría constante? Bueno, el proceso de las mesas técnicas agroclimáticas empezó a finales del año pasado, y como estamos manejando el proceso inicialmente se realizan reuniones cada mes en donde van expertos en predicciones y en los pronósticos climáticos y también en modelación agronómica. Inicialmente entonces se lleva la información científica y van estos científicos y empiezan el diálogo con las comunidades locales. Pero progresivamente lo que estamos haciendo es que a la par de estas reuniones, las discusiones se están generando capacitaciones en donde ayudamos a los participantes de las mesas a que conozcan la información y sepan cómo interpretarla. De manera que no seamos nosotros siempre los que vayamos con la información y dependan de nuestra asesoría, sino que ellos mismos se vayan teniendo y fortaleciendo la capacidad para interpretar la información climática. Ok, acá una pregunta de Hernán Oleas. La ganadería se ha vuelto una alternativa de adaptación a la variabilidad climática y el cambio climático, a pesar de que son fuentes de metano, por lo que se debería incluir un manejo de pastos y mejoramiento genético en los proyectos dentro de ASAC. Bueno, pues sí, definitivamente ganadería es un sistema que muchos agricultores siempre llevan en paralelo a su producción agrícola. Digamos que se puede ver desde el punto de vista de diversificación de la producción como estrategia de adaptación. Como dices, es correcto,
ligado a un sistema ganadero, pues sí se tiene, digamos, una categoría de prácticas que busca a apuntar a resolver, digamos, problemáticas dentro de estas, como las que mencionas, manejo de praderas, uso de variedades mejoradas, otro tipo de prácticas, pero, o sea, sí está dentro del marco de trabajo. A las preguntas de Luis Fernando Gómez. ¿Por qué no se trabaja también con las grandes extensiones de monocultivos comerciales para que asuman su responsabilidad con el cambio climático? Sí, bueno, si bien el principal objetivo de SICA es trabajar con los pequeños agricultores, también hemos empezado a trabajar con gremios. Por ejemplo, en el caso de Colombia estamos trabajando muy de la mano con FENAR, con FEDEARROZ, FEDEGAN y otros gremios, de manera que ellos puedan implementar este tipo de prácticas agrícolas sostenibles adaptadas al clima dentro de su actividad agrícola. Y con respecto a la segunda, bueno, ya lo he mencionado, FEDEGAN está, por ejemplo, en el convenio con el Ministerio de Agricultura y los días. FEDEGAN es uno de los gremios que están participando también y están trabajando conjuntamente para reducir el impacto de la actividad ganadera en los efectos del cambio climático. Está que te pregunta. ¿Cómo están de tiempo ustedes? Ahora le pegamos a 8, 9 minutos. ya estamos a casi 2 horas de evento. ¿Podemos tomar un par de preguntas? Y me gustaría preguntar a Antonio, que Antonio será moderación temática. Antonio, puedes contestarme en Skype, ¿qué te parece si contestamos más preguntas? Invitamos a quienes quieran seguir. Porque son muchas, la verdad, lo que... Más tres también. Hacemos una... Bueno, preguntamos a todos ustedes, que hay bastantes preguntas. Pues yo pensaría que sería pensaríamos que sería bueno darle paso a 2 preguntas más y pues ya el resto va a ser a través de esta semana la comunicación que se va a tener con los participantes a través del foro, ¿no? Sí, perfecto, me parece también. Nosotros podemos compartir, lo que nos solemos hacer es compartir con los presentadores y ver con ellos cómo pueden contestar sus posibilidades. Te voy a enviar a ver si envió Susana. Hola, hola, perdona, la selección que hicimos, ya llegamos al final de las preguntas que hicimos una selección, entonces creo que vamos a dejar por acá. Fue un buen número de preguntas contestadas y ya estamos a casi 2 horas de evento. Nosotros habíamos programado para eso. Y las demás preguntas nosotros gustaríamos desde ya contar con la colaboración de ustedes, si pueden ayudarnos a contestarlas y para que compartamos con todos. Sí, claro que sí. Sí, nos parece. ¿Okay? Entonces, Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la participación. Agradecemos especialmente a los presentadores porque como todos saben, los presentadores... Ah, listo. Yo ya subo entonces. Bueno. Ajá.
Como todos saben, los presentadores disponen de su el tiempo de material de forma arrastre. gratuita. Listo. Bueno, Entonces pues agradecemos ya nos a vemos. todos. Listo, ya subo. Bueno, lo estamos. Agradecemos a todos un abrazo y hasta un próximo evento. Estamos Bueno, en gracias a contacto. todos. Ok, entonces estamos en contacto recordando que los que quieran participar de toda la discusión y que no han llenado el formato indicando que quieren participar, que por favor nos escriban correo a moderación antes para que tengamos en cuenta y indiquemos también.